Los protagonistas de nuestra primera imagen llevan siendo protagonistas una semana. Son los tres jóvenes que han sido juzgados en la Audiencia Provincial de Burgos, acusados de un delito de agresión sexual a una menor en Aranda de Duero. El juicio del caso Arandina ha quedado visto para sentencia tras 6 sesiones a puerta cerrada, pero seguidas con gran expectación mediática. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Los tres exfutbolistas se enfrentan a penas que alcanzan hasta los 44 años de cárcel para cada uno. Tanto la Fiscalía como la acusación mantienen sus peticiones de penas. Ellos, por su parte, insisten en su inocencia y sostienen que se trata de una denuncia falsa. Ahora estoy un poco afectado. Visiblemente afectados tras la finalización de la vista oral, los acusados hablaban ante los medios de comunicación y se declaraban inocentes. Ha sido un infierno, no se puede decir con otras palabras, así que bueno, que acabe esto cuanto antes y que se desmonte la mentira y el bulo que han formado. Que soy inocente y que espero que se haga justicia. Sus abogados han mantenido la absolución de los tres futbolistas, pero con algún atenuante en el caso de que finalmente sean condenados. Aseguran que hay muchas pruebas que les exculpan. Ha sido un caso complicado, un caso duro, un caso muy emotivo, por la cantidad de años que se les pide, pero llevado con una gran alegría porque sabíamos que defendíamos a unos inocentes. Se haga justicia y haya una sentencia de verdad que demuestre que esto todo es una gran patraña y que es mentira, ya que han destrozado la vida a 3 chicos. Pero el Ministerio Fiscal y las 2 acusaciones mantienen su petición de penas por el delito de agresión sexual con la figura de la cooperación necesaria. Esperamos que sea un resultado conforme a nuestras peticiones. La prueba pericial del volcado de los teléfonos móviles ha sido vital para la acusación, ya que no consta actividad durante hora y media, justo el tiempo que, según la versión de la menor, duró la agresión. Son teléfonos que están continuamente funcionando en los periodos anteriores y posteriores, y el informe de la Policía Científica nos dice que los 4 teléfonos se paralizan en esos periodos. Un mediático juicio que queda visto para sentencia. Este juicio, evidentemente el juicio del conocido como caso Arandina, será uno de los asuntos que abordemos en nuestro tiempo de tertulia, que voy a compartir esta noche con 2 periodistas. Joaquín Sánchez Torre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Luis Miguel Torres, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego hablo con vosotros, porque después de 6 días de vista oral termina uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en nuestra comunidad. A la espera de la sentencia vamos a recordar cómo ha transcurrido la vista, qué se pide contra los acusados y cuáles han sido los momentos más destacados de este juicio. Oliver Guillén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanma. Refréscanos un poco la memoria de todo lo que ha acontecido en esta última semana. Pues como bien estabas diciendo, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 3 exjugadores de la Arandina. Recordemos que están acusados de haber agredido sexualmente a una chica de 15 años en noviembre de 2017 en la casa que compartían los futbolistas. Han aprovechado la última sesión del juicio para hacer uso de su turno de palabra y reiterar su inocencia. También se han presentado las peticiones de penas y las acusaciones han confirmado que no van a modificar las solicitadas por los acusados en el principio del proceso. La Fiscalía solicitará 40 años de cárcel para Raúl Calvo y 39 para Carlos Cuadrado, conocido como Lucho, y para Víctor Rodríguez, conocido como Viti. La acusación popular pedirá 43 años y 8 meses para cada uno de ellos y la acusación particular 43 años y medio. La acusación considera que en el juicio se ha acreditado que hay pruebas claras de la culpabilidad de los investigados y, por su parte, las defensas van a pedir la absolución al considerar que no hay delito. Hay, como les decía, o han sido, como les decía, 6 días de vista, 6 días de juicio en el que, Olivia, hemos vivido momentos muy destacados, ¿no? Y que cada una de las partes entenderá como que puede ser la clave para ver en qué termina esa sentencia. Así es, tenemos que recordar, Juanma, que el juicio arrancó el jueves pasado a puerta cerrada y con los 3 acusados sentados en el banquillo. En su declaración negaron que existieran relaciones sexuales con la denunciante. Al día siguiente fue el turno de la víctima, que mantuvo que le agredieron sexualmente y que sabían su edad. Este lunes se retomó el juicio con una larga lista de testigos, entre ellos un compañero de clase de la menor que aseguró que Raúl Calvo, su entrenador, conocía la edad de la niña. El martes declararon más testigos, entre ellos un 4º jugador que estuvo el día de los hechos en el piso de Aranda de Duero y asegura que no vio nada y que se fue del salón entre 10 y 15 minutos. También declaró la mejor amiga de la víctima y aseguró que ésta le había contado que había sufrido una agresión sexual. Ayer miércoles fue el turno de la psicopedagoga de la menor, que aseguró que la víctima no supo reaccionar y que no pudo salir de la situación porque tenía 15 años, no tenía experiencias previas y no se atrevió a decir que no.
Hoy el juicio, como decimos, ha quedado visto para sentencia, pero antes la acusación ha destacado la inactividad de los móviles de los futbolistas durante 1 hora y media y los jugadores, han reiterado su inocencia. Bueno, Olivia, gracias. Vamos a seguir abordando este asunto porque quiero conocer vuestra opinión una vez que el juicio ya ha quedado visto para sentencia, un juicio muy mediático, hemos visto la expectación que había generado no solo en los medios de comunicación de Castilla y León, también en los medios de comunicación de toda España. ¿Cómo lo habéis visto y qué creéis que vamos a ver a partir de ahora? Pues si quieres empiezo yo, pero vamos, creer no creemos nada. Ya. Es decir, primero, no hemos estado en ninguno de las sesiones del juicio. Obviamente ninguno hemos estado en el piso en el que teóricamente se han producido los hechos, y la cuestión es que tienes que tratar de creer a una persona, a una chavala, a una chica de 15 años, o creer a 3 jóvenes de entre 20 y 25. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Pues probablemente no lo sepamos, en fin, nunca, hasta que el jurado determine qué es lo que debe hacer. Lo que yo creo que esto es una cuestión que tenemos que ir más allá de este caso particular. Tenemos que hablar de educación casi infantil, educación juvenil y educación femenina y masculina, porque aquí, bueno, veremos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero creo que donde se tiene que volcar la sociedad es en educarnos a todos mucho más en que este tipo de cosas, si han ocurrido, no deben volver a ocurrir. El resto, pues veremos a ver cómo se pronuncia el jurado y qué ocurre con la sentencia, ¿no? Y uno de los datos más relevantes es lo que ha puesto sobre todo la acusación, ¿no? Esa pericial de la Policía Científica señalando que durante 1 hora y media los móviles de las 4 personas presuntamente implicadas en los hechos no tuvieron actividad. Es verdad que conociendo a la gente joven en estos momentos, estar durante 1 hora y media sin actividad en un teléfono móvil parece una quimera. Sí, a no ser que sea de noche, y aún así. Y ni eso. Y ni eso. ¿No? Yo creo que hay 2 o 3 elementos a tener en cuenta. Uno de ellos, y todo ello englobado en que yo creo que es el momento de la justicia y es el momento de confiar en la justicia. Quiero decir que, además, en este tipo de cuestiones yo creo que hay una sensibilización y que la justicia está hilando fino con la ley actual, que esa es otra cuestión. Los jueces no inventan las penas, los jueces constatan los hechos y aplican las penas que establece la legislación actual. Lo digo por cuando salga la sentencia, el debate que se pudiera producir. Digo que había como 2 elementos importantes, uno de ellos, y yo creo que es incuestionable, y es que la niña es menor. Y con independencia de lo que ocurriera o no ocurriera en el piso, los menores requieren una especial protección. 2. Y después, la otra cuestión que a mí me genera inquietud es, tú hablas de un caso mediático, yo hablo casi también de un caso emotivo, de cómo al final la justicia tiene que ser casi algo técnico, en el que constatados unos hechos se aplican unos principios legales y una pena. Sin embargo, a veces cuando las emociones entran en juego, a veces la razón y el raciocinio pues queda en segundo lugar y no deja como ciudadano de generar mi inquietud, que eso alguna vez guíe también las decisiones. Pero evidentemente la emoción no forma parte de esa imagen icónica que tenemos todo de la justicia, ¿no? Con los ojos ciegos y con la balanza. Sí, las emociones no tienen por qué entrar en este juego, ¿no? Pero, en fin, sí que es cuestionable el hecho de efectivamente la chica tiene 15 años, la edad legal para mantener relaciones sexuales, sea voluntario o no sea, bueno, obviamente voluntariamente, son 16 años. Sí. Una de las claves era si ellos conocían la edad de la chica o no la conocían, pero... Bueno, no adelantemos acontecimientos, por supuesto, estamos pendientes de la sentencia. Ahora solo queda pues lo que decimos, confiar en la justicia ante un caso, además de mediático, evidentemente muy complejo, muy complicado. Vamos a hablar de política regional, porque el Partido Socialista denuncia que en los próximos años cerrarán más de 2.000 consultorios locales con la reforma de la sanidad. Son los de municipios de menos de 200 habitantes. Desde el PSOE regional consideran que esta reforma se construye sobre medias verdades, que favorece la despoblación y que supondrá prestar el servicio con casi la mitad de las plantillas.
exigimos al Gobierno de Mañueco que retire este documento, que vuelva al diálogo que se estableció en la pasada legislatura y que quedó inconcluso, y vamos a presentar en los próximos días una batería de propuestas parlamentarias para obligar a la Junta a que dé marcha atrás a un plan que, como digo, de llevarse a cabo, supondría el cierre de 6 de cada 10 consultorios que hoy funcionan en Castilla y León. Al PSOE le ha respondido el vicepresidente de la Junta. Bueno, no solo al PSOE, Francisco Egea también ha querido mandar un mensaje al presidente del sindicato médico, José Luis Díaz Villarij. Esperamos no tener que acabar recurriendo, como ha tenido que hacer alguna persona, en ir al juzgado para exigir una rectificación. A mí también me pasa, ¿no? A las personas mayores nos pasa que somos resistentes al cambio, ¿no? Personas que llevan 20 años haciendo lo mismo, 30 años haciendo lo mismo, pues son resistentes al cambio. Eso es normal, eso no nos sorprende. Eso nos pasa a todas las personas mayores, seamos presidentes de colegios o no. Pues ahí la indirecta de un médico a otro médico, ¿no? Después de lo que hemos escuchado en los últimos días, de lo que opinaban desde este colegio médico de Castilla y León, ¿no? ¿Cómo lo veis? La sanidad. A ver, el tema de la sanidad es absolutamente básico y preocupante para provincias, y yo voy a hablar por la de León, que en fin, tiene 700 y pico consultorios en todos los pueblos de León, consultorios pequeños, con pocos pacientes y con poca atención médica, pero en fin, no sé si la fórmula que la Junta de Castilla y León quiere arbitrar ahora será la que debe tener para mantener la población en los núcleos rurales. O sea, si al mismo tiempo que estamos vendiendo la necesidad de que mantengamos vivos nuestros pueblos, al mismo tiempo no se puede hablar de esto. Por otra parte, en fin, yo no puedo dejar de decir que la forma, o sea, en política las formas son muy importantes, y a mí estas respuestas y esta forma de dar esas respuestas no me gustan. O sea, creo que el vicepresidente de la Junta, la consejera de Sanidad, lo que tiene que hacer es explicar de una vez por todas qué es lo que va a hacer, ponerlo en marcha, y si no resulta bien, rectificar. Pero este tipo de ironías, yo creo que la clase política se está echando al monte con la ironía, y no creo que los ciudadanos tengamos que sufrir esta ironía, ¿no? Es decir, oye, contesta lo que tienes que contestar. El hecho de estar 30 años ejerciendo una profesión, sea de sindicalista, sea de político, sea de periodista o sea de la que sea, no implica que la estés haciendo mal. Ahora, utilizar la ironía permanentemente como hace el vicepresidente de la Junta me parece que no es bueno para la política ni para la sociedad. Luismi. Yo, bueno, respecto del proyecto, yo creo que es una cuestión bien compleja, porque es cierto que hay muchísimos núcleos rurales con muy pocos pacientes y un consultorio en el que a veces va el médico una vez a la semana, y no sé si eso se puede considerar como una prestación o no. Y por otro lado también es cierto que es tremendamente complicado encontrar profesionales que quieran pasarse 8 horas en la carretera recorriendo consultorios para atender a 2 pacientes o 3. Por eso, yo la información que tengo es que esta misma semana la Consejería ha enviado la documentación a los alcaldes y a los agentes de Aliste, con idea de aplicar a finales del mes de enero, de empezar a aplicar durante este tiempo a tomar las medidas que hay que tomar y empezar a aplicarlo a mitad de enero. Dicho eso, el PSOE viene hoy con una batería de propuestas para eliminar, para de alguna manera rectificar todo esto. Se le ha invitado por activa y por pasiva que participe en esa mesa de diálogo y presente su alternativa, y no lo ha hecho. Difícil se puede pedir volver al consenso, al supuesto consenso de la legislatura pasada, que yo no vi, con esta historia. Y después el vicepresidente se le llena la boca de pedir consenso al Partido Socialista, y vamos a sopapo diario en cada Consejo de Gobierno. Con lo cual,
mucho del discurso del consenso y poquitos mimbres para ese supuesto consenso. Bueno, veremos en qué termina, evidentemente, uno de los asuntos más preocupantes y más urgentes, sobre todo en el medio rural de nuestra comunidad autónoma, no solo en el medio rural, porque la atención primaria también afecta, evidentemente, a los habitantes de las ciudades. En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Francisco Egea también ha dejado claro que apoya la supresión de la Fundación Villalar, tal y como avanzó su compañero de partido y presidente de las Cortes, Luis Fuentes. El lunes se reúne el patronato de esta fundación y esta noche Olivia Guillén nos va a recordar las principales claves que definen esta fundación. Cuéntanoslos. Vamos a empezar, si te parece, Juanma, con el organigrama de la Fundación. Según el artículo 15 de su estatuto, y como veis ahora mismo en imagen, son miembros permanentes del patronato el presidente de las Cortes de Castilla y León, el alcalde del Ayuntamiento de Villalar, un representante de la Junta de Castilla y León, los partidos, federaciones y coaliciones electorales con representación parlamentaria en las Cortes, el presidente de uno de los consejos sociales de las universidades públicas de Castilla y León, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el del Consejo Económico y Social, los dos sindicatos que ostentan la condición de más representativos, la organización empresarial más representativa y el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León. En cuanto a su presupuesto, no se ha movido del 1 millón de euros aproximadamente en los últimos 5 años. Son recursos que principalmente proceden de las Cortes y de los que casi una cuarta parte van al programa de Villalar. Con el resto se pagan becas, promoción y los sueldos del director y del técnico, que son la única plantilla propia de la Fundación, Juanma. Bueno, pues esos son los datos que evidentemente también se pusieron sobre la mesa en una tertulia de nuestro compañero Eduardo Gordaliza, donde se abordó precisamente la situación cuando el propio Luis Fuentes lo avanzó en León, que no era la Fundación Villalar uno de sus objetivos a mantener precisamente en pie. Gracias, Olivia. Os pregunto vosotros qué creéis que va a pasar el lunes cuando se reúna ese patronato. La postura de la Junta parece clara, más clara todavía la del presidente de las Cortes. ¿Tú crees que es clara la postura de la Junta? Bueno, de su portavoz al menos, ¿no? Bien, es que no es... Bien, has estado bien en ese matiz. Dos cosas al respecto. La decisión de acabar o no con la Fundación Villalar no corresponde a la Junta de Castilla y León, que tiene un miembro, no corresponde a las Cortes de Castilla y León, que tiene un miembro, corresponde al patronato. Yo me vais a permitir, pero encuentro difícil que, por ejemplo, los sindicatos voten a favor de disolver la Fundación Villalar. Encuentro tremendamente complicado que el alcalde de Villalar vote en contra de eso y algunos más, algunos de los grupos parlamentarios y tal. Con lo cual, habrá que ver qué pasa en el patronato. Y después, es cierto que no es una institución de la Junta de Castilla y León, no es una empresa, no es una fundación, pero hasta donde yo sé, en enero había una comisión en la que se iba a ver la utilidad o no utilidad de las fundaciones, empresas públicas y demás, dependientes de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué en la Junta de Castilla y León hay que hacer una comisión que evalúe la utilidad de sus fundaciones y en las Cortes de Castilla y León hemos decidido, porque sí, porque nos da la gana, que hay que suprimir la Fundación Villalar? Yo entiendo que igual los cometidos de la Fundación Villalar, esto de desarrollar la identidad regional y ese tipo de cosas, pues chico, es como decir que todo el mundo es bueno, pues bien. Pero es que hay un programa cultural, y tengo que recordar, la Fundación Villalar nace en el esquema que Olivia nos ha planteado de quiénes son los fundadores y los miembros del Consejo, se le ha olvidado uno: la Federación Regional de Cajas de Ahorro, que ya no existe. Ya, eso ya no existe, sí. Claro, pero es que ellos eran los que ponían el 1 millón de euros al principio, porque no se busca la posibilidad de que sea la iniciativa privada la que pueda financiar. No la cosa de la identidad autonómica, que a mí me da igual, pero hay un programa cultural, hay un programa social que puede funcionar. A ver, yo lo que pienso es que los partidos políticos, sobre todo estos nuevos partidos de la regeneración, yo creo que nos quieren hacer víctimas de un caos que no era tal. Es decir, yo no tengo muy claro si la Fundación Villalar tiene que sobrevivir o tiene que desaparecer. No creo que su existencia nos lleve a nosotros al desastre, y tampoco creo que su
su desaparición nos haga sobrevivir perfectamente, ¿no? Me parece que eso es un debate que se puede abrir, pero lo que no entiendo es cómo es posible que la existencia de unas instituciones teóricamente propias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como puede ser la Fundación Villalar, dependa del capricho de un partido político, en este caso de Ciudadanos, y dependa de una decisión unipersonal. Quiero decir, no puede ser. Ahora, yo creo que lo que estamos asistiendo es a en fin, cada Consejo de Gobierno, cada jueves por la mañana, que lo que vamos a ver es que tengo la sensación de que el Partido Popular lo que quiere y lo que está haciendo es permitir que el Ciudadanos y que IGEA se queme todos los jueves por la mañana un rato, se guise en su propio fuego, y que cuando dentro de un año esté absolutamente chamuscado, pues le dirán, mira, pues la Fundación Villalar no puede desaparecer. Entonces tendrán un problema. El lunes reunión del patronato de la Fundación Villalar, y estos son los mimbres, estas son las opiniones de algunos de los integrantes de esta fundación, pero ya nos ha recordado claramente Luismi Torres que no son los únicos, ni muchísimo menos. Vamos ya con la política nacional. Seguirán hablando, me refiero al PSOE y a Esquerra Republicana de Cataluña. En la reunión de esta tarde se han puesto de manifiesto las diferencias, pero también se han visto puntos de encuentro. Por ahora los independentistas se mantienen en el no a la investidura de Pedro Sánchez, pero después de más de 2 horas de reunión, los dos partidos han acordado seguir negociando. En la delegación de Esquerra, liderada por Gabriel Rufián, se encontraba Josep María Llobé, que, les refresco la memoria, fue uno de los cerebros del proceso, el famoso de la Moleskine, el que apuntaba todos los datos acerca de lo que estaba aconteciendo y los planes para llevar a cabo la independencia de Cataluña. Y hoy conocíamos que el ex senador del PSOE por Burgos y expresidente de la Cámara Alta, Juan José Laborda, es uno de los históricos 5 socialistas que impulsa un manifiesto en el que piden a los partidos un acuerdo por la unidad de España y un gobierno que no dependa de grupos independentistas, que lo que son un total de 52 socialistas históricos, aparte de otro tipo de personalidades, los que se han sumado a esta carta, que yo no sé si vosotros le veis algún tipo de recorrido o no, porque parece que en el PSOE, y lo vimos el otro día en la votación de la militancia, pocos discuten el poder absoluto de Pedro Sánchez, ¿no? Yo no le veo ningún recorrido, pero me gustaría que lo tuviera. Esa es la gran diferencia. A ver, Luismi, tú también, y por supuesto, Juanma, tú has conocido a Juanjo Laborda. Sí. Juanjo Laborda es una de las mentes más preclaras de la política de Castilla y León de los últimos 30 años. Hombre, cuando alguien como Juanjo Laborda abre la boca, yo creo que, en fin, mucha gente tendría que escucharle, ¿no? Yo tengo la sensación de que no va a tener ningún recorrido, porque la política hoy estamos viendo las imágenes. Y lo que va a tener que recorrido es eso, precisamente, esta primera reunión entre Esquerra Republicana. Sí, pero estos seis se van a ventilar la gobernabilidad de la nación. No sé si tengo que decir algo más, pero vamos, si tengo que decirlo, lo digo. De estos 6 no se puede esperar nada. O sea, no creo que entre los 6 hagan una cabeza tan amueblada como la de Juanjo Laborda. Por ejemplo, es una reflexión interesante. Yo creo que al final la aritmética parlamentaria lleva a eso, a esto. A mí lo que me gustaría es que cuando te sientas en una reunión donde la otra parte ha tensado al máximo la cuerda, no creo que sea de recibo ir tú mismo en posición de debilidad, en la que te pones todas las mañanas cuando la vicepresidenta actual, Carmen Calvo, habla, o cuando Miquel Iceta vuelve a la historia de la nación catalana en la plurinacionalidad española. A mí me hace mucha gracia, porque yo estoy de acuerdo en que podemos hablar de si España tiene 1, 2 o 17 naciones. ¿Cuántas naciones? ¿Qué es una nación? ¿Qué marca una nación? El idioma. Entonces habrá que convenir que Cataluña al menos también tiene 2 naciones, los castellano hablantes y los catalano hablantes. ¿Dividimos la sociedad por idiomas? Se está dividiendo la sociedad por idiomas, por desgracia. ¿Y dónde lleva eso? El Ulster es un ejemplo. Ya.
Bueno, veremos. El día 3, que es justamente el día además en el que se constituyen las cámaras, tendrá lugar la segunda reunión entre la delegación del Partido Socialista y la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña. En el municipio segoviano del Espinar, esta tarde se ha debatido la polémica moción que pedía derogar la ley de la violencia de género. No ha salido adelante porque finalmente el Partido Popular ha votado en contra. El Pleno, eso sí, tuvo que ser desalojado cuando PP, Ciudadanos y Vox rechazaron una propuesta de Izquierda Unida y PSOE en defensa de la mujer, tras la queja vecinal. Después de desalojar al público, los concejales socialistas y de Izquierda Unida se han marchado en disconformidad con toda esta situación que se ha generado. Este jueves se han entregado los premios La Posada, que concede el diario El Mundo de Castilla y León. 14 proyectos de la comunidad han merecido este galardón. El más destacado, el que reconoce la trayectoria que ha ido a parar a manos de los 3 codirectores de los yacimientos de Atapuerca. Por cierto, también que en estos premios ha habido una mención especial, un recuerdo a nuestro compañero Ernesto Escapa. Era el momento más destacado de la gala. Los investigadores de Atapuerca recibían el reconocimiento a toda una vida de esfuerzo. Esto es lo mejor. Pero hay otra cosa mejor, y es que si hemos podido ayudar a gente a salir adelante, aún todavía nos sentiremos más recompensados. Junto a ellos, proyectos como el de Hacienda Zorita, Santiberi, el restaurante El Chivo, Urueña y los 9 proyectos provinciales recibían el aplauso. 14 galardones para reconocer el talento en una noche en la que no faltaron los anuncios, también de trabajo conjunto. En próximas fechas, las webs de las ediciones digitales del Diario de Valladolid, El Correo de Burgos, Heraldo Diario de Soria, se integrarán en la web general del Mundo. El broche lo ponía el presidente de la Junta, defendiendo la puesta en valor del medio rural que supone el trabajo de los galardonados. Que permite el desarrollo rural de nuestra tierra. Empleo y calidad es desde luego un tándem perfecto que ejemplifican todos los premiados. Y la emoción llegaba con el recuerdo a Ernesto Escapa, periodista e intelectual, cuyo espíritu estuvo presente durante toda la gala, tanto en el escenario como en el patio de butacas. Nosotros, por supuesto, también nos acordamos de Ernesto Escapa y mucho. Más premios, en este caso los que concede la Asociación Empresa Familiar Castilla y León. El presidente de la Junta ha puesto a los premiados como ejemplo de apuesta por la comunidad y por el largo plazo. El exdirector general de Castilla y León Televisión, Eduardo Álvarez, ha recogido el premio Comunica por el respaldo de esta casa a la empresa familiar en los últimos años. Retemos a esta comunidad para que despierte definitivamente de su letargo. Busquemos el hueco, apuntemos a la nube más alta y con determinación y constancia cultivemos la marca Castilla y León con un espíritu universal. Y antes de despedir a los tertulianos y antes de despedir también a Olivia, vamos a repasar la prensa, los titulares más destacados de este viernes. Cuando quieras, Olivia. Pues vamos a comenzar con el Diario de Burgos, que habla del tema del día, del juicio de la Arandina, y destaca las palabras de Lucho. Dice que es una denuncia falsa y que estos 2 años y la cárcel han sido un infierno. Continuamos con el diario ABC, que también habla sobre el juicio de la Arandina y dice que la acusación ve clave que los móviles no se usaran durante la presunta agresión. También habla de este tema El Mundo Diario de Castilla y León y resalta que los exjugadores de la Arandina claman justicia frente a una denuncia falsa. En su portada, el Diario de León dice que León lleva el 44% de la inversión municipal a los barrios del norte. El ayuntamiento va a destinar a ello 5 millones del plan inversor en la estrategia de recuperación urbana y social. Continuamos con el diario La Razón, que cuenta que el Gobierno aprueba una inversión de 140 millones para atender a mayores y a personas con discapacidad. Seguimos con la Gaceta de Salamanca, que destaca en titulares que hay máxima tensión política por el nuevo modelo de sanidad rural. Dice además que el Partido Socialista denuncia que la Junta cerrará 2.215 consultorios en la región. Continuamos con el norte de Castilla, que destaca en su portada que los autobuses de Valladolid ganan 400.000 viajeros en lo que va de año. Y también recuerda en su primera que el diario cumple 165 años. Continuamos con el diario de Ávila, que lleva su primera que el aporte del río Adaja llena Fuentes Claras, que ya no necesita agua reciclada. Y terminamos con el diario Palentino, que cuenta en su portada que 9 palentinos viajan a los campamentos de Argelia, pese al riesgo de atentados que ha advertido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Olivia, gracias, buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos. Por cierto, enhorabuena,
Claro, porque no todos los años se cumplen 165 años de un periódico. El Norte de Castilla lo celebra estos días, por supuesto. Gracias, Luismi, gracias, Joaquín. Luego voy a entrevistar al alcalde de León. A ver quién nos dice ahora que se ha vuelto medio independentista o regionalista. Luego lo vemos. Hasta otra. Y a ustedes hasta luego. Enseguida vuelvo.